El increíble éxodo, revelaciones divinas de fe y transformación en el camino hacia la redención en el tercer año de Joacim, en el reino de Judá, el clamor de los israelitas ascendía al cielo como humo de sacrificio, pues clamar a Jehová por liberación era el eco de sus corazones quebrantados. En Egipto, la opulencia y la opresión coexistían, entre sus muros dorados, un hebreo crecía, alimentado de la sabiduría egipcia, pero con la sangre de sus antepasados fluyendo en sus venas. Moisés, niño de la corriente y de la casa del faraón, despertaba cada mañana entre sedas y oro, pero su corazón dolía por su pueblo, cuyos lamentos resonaban en su alma como un lamento inquebrantable. Las lágrimas de los israelitas, bajo el yugo de la esclavitud, clamaban a Jehová, solicitando un rescate que parecía distante. Una mañana, el tumulto del sufrimiento lo impulsó hacia los campos de ladrillos. Allí vio lo inimaginable, un egipcio golpeando a un hebreo. Rabia y compasión se encontraron en su pecho. En un arrebato de furia, Moisés defendió a su hermano, y en el acto de justicia, su mano cometió un asesinato. El dolor por lo que había hecho se mezcló con el horror del castigo, y su corazón, agitado, lo llevó al desierto, al monte Horeb, donde se encontraría con la presencia de Dios. El sol se ocultaba cuando Moisés se acercó a una zarza que ardía sin consumir. Tembloroso, escuchó la voz de Jehová llamándolo, Moisés, Moisés. Era un llamado sellado por la eternidad. Dios reveló su propósito divino, liberar a su pueblo de la opresión egipcia y llevarlos a la tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel. La promesa fue un faro de esperanza y, sin embargo, el peso del liderazgo y la duda se precipitaban sobre su corazón. ¿Cómo podría un hebreo educado en el lujo guiar a un pueblo quebrantado? De regreso a Egipto, Moisés encontró un pueblo agotado y desanimado, incapaz de creer que él podría ser el instrumento de su redención. Tengan fe en el Señor, clamó entre sus hermanos, recordándoles las promesas, pero la incredulidad parecía un manto pesado que los envolvía. No obstante, las plagas comenzaron a hablar del poder de Dios, el pueblo empezó a vislumbrar un atisbo de esperanza en medio de su doloroso desánimo. La suelta de las cadenas sería un acto de Dios, y aquella noche, la muerte pasaría sobre los hogares hebreos. La señal del Cordero Pascual les envolvería en protección y, al amanecer, la libertad brillaría como un nuevo día. Mientras Moisés guiaba a los israelitas hacia su salida, la columna de nube y fuego se alzaba como testigo de la intervención divina. Pero cuando se enfrentaron al Mar Rojo, el terror se apoderó de ellos. ¿Hemos salido de Egipto para morir aquí? Lanzaron sus lamentos al viento. Moisés, en ese instante crítico, levantó su vara, y el mar se dividió, creando un camino hacia la salvación. Mientras ellos caminaban sobre el lecho marítimo en seco, el sonido de los pasos resonaba como un canto de redención. Sin embargo, una inquietud en su corazón persistía, ¿estaban realmente listos para recibir la ley en el monte Sinaí y convertirse en un pueblo consagrado a Dios? Las promesas estaban al alcance, pero el verdadero costo de la libertad pesaba en su espíritu. La historia de su éxodo recién comenzaba, y el siguiente capítulo se tejía con hilos de fe y desafío. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, el camino hacia la redención y la promesa se giraba en una danza de fe ante lo desconocido. Las aguas del Mar Rojo aún residían en silencio, brillando bajo el cálido manto del sol naciente, cuando los israelitas comenzaron a salir de la tierra de la opresión. Con cada paso, el eco de sus corazones liberados resonaba por el desierto, mientras la gloria de Jehová guiaba el camino. La columna de nube y fuego continuaba adelante, símbolo eterno de la fidelidad divina que prometía liderarlos a la tierra de la promesa.
Moisés, aun con el alivio de haber cruzado el mar, sentía el pesado peso de su misión. La pregunta que lo atormentaba reverberaba en su mente: ¿podrán este pueblo rebelde confiar en el Dios que los ha liberado? No había mucho tiempo para contemplar, pues en su interior un fuego ferviente lo empujaba a prepararse para el encuentro sagrado que se aproximaba, el don de la ley en el monte Sinaí. Las jornadas eran arduas, y con cada milla atravesada, las dudas empezaban a asomarse entre los israelitas. A las quejas por la escasez de agua y alimento se unieron murmullos sobre la inseguridad de su futuro. ¿Quién nos guiará?, exclamaron algunos, sus ojos llenos de temor, como si la sombra de Egipto aún se cerniera sobre ellos. Pero Moisés, aunque abrumado, recordó la promesa de Jehová. Convocó al pueblo y les recordó los actos poderosos de Dios: recuerden cómo nos liberó de la mano del faraón. Este es solo el comienzo. Mientras tanto, Jehová habló a su siervo en el silencio constante del desierto. Moisés, tú serás el medio por el cual mostraré mi gloria a este pueblo. Prepárales, porque voy a hablarles desde el monte. Ellos deben estar listos para el gran día. Con estas palabras, Moisés se sintió renovado, sabiendo que su debilidad no era un obstáculo para la grandeza del plan divino. Al llegar al monte Sinaí, una nube oscura cubrió la cima, y un temblor recorrió la tierra como si el mismo cielo temiera la cercanía de lo sagrado. Los israelitas observaban con asombro mientras la voz de Jehová resonaba como trueno, llenando el aire con una poderosa reverberación de palabras que traían vida y dirección. Yo soy el Señor tu Dios, proclamó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La entrega de los mandamientos era más que reglas, era un pacto que establecería al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes, apartado para su gloria. Los rostros de la multitud mostraban un espectro de emociones: adoración, miedo, reverencia. En ese momento, la indecorosa duda empezaba a ser arrastrada por la corriente de un nuevo entendimiento: la ley no solo era un camino a seguir, sino un regalo que conectaba sus corazones con el Creador. Jehová había manifestado su intención de ser su Dios, y de ellos, su pueblo elegido. Sin embargo, entre sus corazones había aún un desafío. ¿Podrán seguir mis caminos?, se preguntó Jehová. ¿Escucharán mi voz? La tensión en el aire anunciaba cambios inminentes, sus respuestas definirían su futuro, y la desobediencia podía llevarlos nuevamente a la esclavitud. Mientras tanto, en el horizonte de la historia, nuevas tribulaciones aguardaban, por lo que la historia de su liberación apenas comenzaba. El próximo capítulo en el relato divino de Moisés y su pueblo seguiría revelando no solo la lucha por la libertad, sino la continua búsqueda de un compromiso genuino con el Dios que nunca abandona. ¿Estarán dispuestos a soportar el camino en respuesta a la promesa de redención? Resonó en el espíritu de Moisés, mientras la nube sobre el monte desataba un temblor revelador. Había llegado el momento de definir su destino. El pacto estaba vivo, pero el corazón del pueblo dudaba, y un nuevo desafío estaba a las puertas, susurrando misterios sobre la fidelidad de Dios en medio de la fragilidad humana. El viento del desierto soplaba con fuerza, llevándose en su brisa el lamento de los israelitas. El descontento y la ansiedad se dispersaban en murmullos que hacían eco entre las rocas del monte Sinaí. La manifestación de Jehová aún resonaba en sus corazones y mentes, pero la realidad del hambre y la sed comenzó a eclipsar la claridad de su liberación. Moisés, percibiendo el desánimo brotar entre la multitud como maleza, se reunió nuevamente con ellos. No teman, les dijo, su voz firme pero llena de compasión. Jehová, el Dios de nuestros padres, está con nosotros, Él no nos ha abandonado. Su mano poderosa nos guiará a la tierra prometida. Recordemos que cuando atravesamos el Mar Rojo, fue Él quien lo hizo posible. Al oír estas palabras, algunos levantaron la vista, recordando la asombrosa gloria de aquel milagro. Sin embargo, los corazones seguían inquietos. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en este desierto?, exclamó un hombre del grupo, resonando así el clamor de muchos. Los rostros se ensombrecieron al recordar el anhelo por la seguridad de la esclavitud, sintiéndose atrapados entre el deseo de libertad y su necesidad primitiva de sustento. Moisés se retiró a un lugar elevado y, levantando su mirada hacia el cielo, clamó a Jehová. Señor, ¿qué debo hacer con este pueblo?
La falta de fe se cierne sobre ellos, y sus corazones están llenos de temor. La respuesta divina llegó clara como un rayo en medio de la tormenta. He aquí, Moisés, yo estoy contigo. Golpea la roca y de ella brotará agua para el pueblo, ordenó Jehová, y la confianza comenzó a renacer en el corazón del líder. Moisés volvió a convocar a los israelitas, esta vez con un brillo renovado en su rostro. Escuchen, hermanos, Jehová nos proveerá. Y al seguir su mandato, golpeó la roca con su vara. Al instante, un torrente de agua brotó, fluyendo entre las piedras y saciando la sed de millones. La multitud miró con asombro, un milagro estaba aconteciendo en medio de su desconfianza. La misión divina se mostraba palpable aunque el futuro continuaba en disputa. Mientras los israelitas se calmaban y llenaban sus cántaros, Moisés se retiró a la soledad de su tienda. Sus pensamientos se centraron en el pacto recién establecido entre Jehová y el pueblo. ¿Cómo podrán permanecer fieles ante las pruebas que encontrarán?, reflexionó con profunda preocupación. Sabía que cada desafío sería una prueba de conexión con el Dios que los había liberado, y la elección de su devoción sería crucial. Así, en esa atmósfera de incertidumbre, Jehová volvió a hablar a Moisés: te he llamado para que establezcas un altar ante mí, un lugar donde puedan recordar mi obra y adorarme en espíritu y verdad. Entonces, Moisés se dirigió al pueblo con la nueva instrucción: construyamos un altar y ofrezcamos sacrificios en gratitud. No solo busquemos a Dios en momentos de necesidad, sino que honremos su presencia en cada paso que demos. Mientras los hombres y mujeres trabajaban juntos, levantando piedras y formando el altar, el sol se ocultaba en el horizonte, envolviendo al campamento en un resplandor dorado. Una calma sobrenatural comenzó a llenar el aire mientras la alabanza se elevaba a lo alto. Pero, en un rincón más apartado, un susurro de incertidumbre se filtraba nuevamente entre el pueblo. Los dioses de Egipto eran visibles, ¿qué es este Dios que no se deja ver?, murmuraban algunos. Moisés, sintiendo la convulsión de la incredulidad, reunió a los ancianos y les dijo: atendamos los misterios del Señor, pues en su silencio hay propósito y en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. La noche se adueñó del desierto, y en medio de la oscuridad, el pueblo comenzó a comprender que la fe no se basa en la vista, sino en la certeza de su promesa. Las notas de estos primeros sacrificios se elevaron al cielo, un eco de la esperanza que empezaba a tomar forma. Pero, ¿podrán soportar el camino?, resonaron las palabras de Jehová en el corazón de Moisés mientras contemplaba el resplandor de la fogata. La adversidad estaba por venir, y el avance hacia el cumplimiento del pacto se desataría en desafíos profundos. Las aguas aún permanecían, y un nuevo giro aguardaba en el horizonte, revelando la complejidad del plan soberano de Dios. ¿Sería este pueblo capaz de aferrarse a la fe en medio de la fragilidad humana, o sucumbirían ante la tentación del regreso a lo conocido? Al amanecer, el campamento israelita yacía sereno, pero una tensión palpable flotaba en el aire. Moisés, con la vara de Dios en su mano, se dirigió hacia la montaña, donde solía encontrar la presencia divina. El sol, inclemente en el desierto, prometía un día largo y difícil, simbolizando las pruebas que estaban por venir. Mientras Moisés subía, recordó las palabras de Jehová: yo soy el que soy, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La profundidad de esta revelación se aferraba a su corazón, conduciéndolo a un encuentro más profundo con el Altísimo. En lo alto de la montaña, el cielo se tornó en destellos de luz, y la voz de Jehová resonó en su ser. Escucha, Moisés, las pruebas de este pueblo no son solo físicas, sino espirituales. Deberás ser su guía, su roca en mis promesas, porque enfrentarán tribulaciones que probarán su fe. Moisés sintió el peso de esta responsabilidad, sin embargo, recordó las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué harás, Señor, ante el clamor del pueblo? ¿Cómo renovarás su fe en medio de esta aridez? La respuesta llegó como un susurro del viento, impregnando las rocas con esperanza: de la misma manera que he hecho brotar el agua de la roca, también haré fluir la salvación a través de ti. Ellos deben ver mi gloria en las obras que harás en mi nombre. Mientras tanto, en el campamento, los murmullos se intensificaban. ¿Dónde está Moisés?, se preguntaban los israelitas. ¿Por qué tarda en descender?
Los corazones de algunos ya estaban volviendo a Egipto, a la comodidad de la esclavitud, en vez de aferrarse al futuro que Dios había planeado para ellos. Un grupo de líderes, impulsados por la inquietud y el temor, se juntaron para confrontar a Aarón. Levántanos dioses que nos guíen, porque este hombre Moisés nos ha traído hasta aquí solo para morir. Las palabras traían consigo una sombra que podía oscurecer los corazones de muchos. Aarón, temiendo la ira del pueblo, sucumbió a la presión y, en un intento de apaciguarlo, pidió que le trajeran joyas de oro. Así fue como el ídolo del becerro de oro fue formado, desatando la ira de Jehová. Desde la montaña, Moisés percibió el tumulto en el campamento y se sintió desgarrado por la traición del pueblo. Jehová, igualmente, le habló: ve, porque el pueblo que has sacado de Egipto se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino que les he ordenado, tomando un ídolo en su lugar. Con prisa, Moisés descendió de la montaña, las tablas del pacto en sus manos, y cuando vio la adoración al becerro, su ira se encendió. Lanzando las tablas al suelo, destruyó el ídolo. Un silencio se adueñó del campamento, seguido por la convicción y el temor en los corazones de los israelitas. Moisés, sin embargo, no solo fue un mensajero de juicio, sino también de mediación. Cayendo de rodillas, comenzó a interceder por el pueblo, clamando a Jehová: perdona este pecado, si no, borra mi nombre del libro que has escrito. La respuesta del Señor fue profundamente resonante: el que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Ve, guía a este pueblo hacia la tierra que les prometí. En ese acto, Moisés se convirtió en un verdadero líder, un reflejo del carácter del Dios que intercede por aquellos que Él ha llamado. Así, la travesía del pueblo de Israel continuaría, elevando preguntas sobre la fe, la redención y la transformación divina. Moisés comprendió que todo esto era parte del plan soberano de Dios, un camino de revelación donde cada paso sería una probada y un testimonio de su amor eterno. La noche caía nuevamente, pero en el corazón de Moisés y en su pueblo, la llama de la fe seguía encendida, pues en su fragilidad había encuentro con lo divino. Un nuevo reto y una nueva revelación aguardaban en el camino. ¿Cómo podrían este pueblo y su líder hallar la esperanza y la redención en medio de la desesperanza? Moisés comenzó su camino de regreso al campamento con el peso de la intercesión aún resonando en su corazón. La montaña detrás de él había sido testigo de un encuentro divino, pero el verdadero desafío se estaba desatando entre el pueblo. A medida que sus pasos lo llevaban más cerca del campamento, el eco del clamor y la confusión se intensificaban, creando una atmósfera cargada de desesperación y ansiedad. Cuando Moisés llegó al campamento, la escena que se presentaba era desoladora. La multitud giraba alrededor del becerro de oro, su alabanza resonando con fervor, pero careciendo de la esencia espiritual que solo el Creador podía ofrecer. ¿Hasta cuándo se van a desviar?, pensó Moisés, sintiendo el ardor de la ira aún latente en su pecho. Su mirada se posó sobre Aarón, quien, abrumado por el caos, intentaba justificar sus acciones, su rostro mostrando una mezcla de culpa y resignación. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó Moisés a Aarón, su voz temblando con la mezcla de dolor y decepción. Aarón, incapaz de sostener la mirada de su hermano, respondió: el pueblo me exigió un Dios que puedan ver, temí que me mataran. Moisés sintió el peso de su responsabilidad como líder. No son solo tus manos las que han forjado este ídolo, sino los corazones de todos los israelitas que han olvidado al Señor. En ese momento, levantó la vara de Dios, recordando las señales y maravillas que había realizado ante sus ojos. ¿No han visto la gloria del Señor? Él nos ha sacado de Egipto con mano fuerte, exclamó, intentando encender en ellos la memoria de su salvación. Un murmullo comenzó a surgir de la multitud, algunos sintiendo el tirón de la convicción. Pero la confusión pronto fue interrumpida por una voz resonante que surgió del campamento: ¿qué haremos ahora, Moisés? Has roto las tablas del pacto. Su corazón se partió una vez más al enfrentar la desilusión del pueblo. Moisés entonces recordó la instrucción del Señor. Dios no ha terminado con nosotros. Iré de nuevo a la montaña para suplicar por la salvación de este pueblo. Que se preparen, porque Jehová nos ha ordenado santificarnos. Los israelitas, aunque temerosos, comenzaron a esperar,
comprendiendo que había esperanza aún en su desobediencia. Moisés, con la firmeza que le confería su conexión con el Altísimo, subió una vez más a la montaña. En lo alto, la gloria de Jehová brilló de nuevo, y Moisés se postró ante su santidad. Oh Dios, perdona este gran pecado de tu pueblo. Devuélvelos a ti. Muéstrales tu gloria una vez más. Jehová respondió con una voz fuerte y clara, te daré nuevas tablas, y con ellas, los volveré a guiar. Pero debes atestiguar la dureza de su corazón. Mientras las nuevas tablas eran grabadas, Moisés sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba, pero la gracia del Señor también fluía sobre él. La relación no estaba rota, había una oportunidad nueva de volver a comenzar. Difundirás entre ellos mis leyes, y serán mi pueblo. Porque aún en su desobediencia, veré el clamor por la redención, dijo Jehová. La revelación de su amor desbordante resonó en el alma de Moisés y cimentó su propósito, guiar a un pueblo hacia la libertad verdadera y la adoración genuina. Al descender de la montaña, Moisés llevaba consigo las nuevas tablas, pero más importante aún, el recordatorio de que la redención siempre está al alcance de aquellos que claman. A medida que se acercaba al campamento, una pregunta surgió en su corazón: ¿cómo resonará esta nueva revelación en ellos? ¿Aceptarán por fin el pacto eterno que se les ofrece? Moisés sabía que el camino estaba lejos de ser fácil, aún había desafíos por delante. Sin embargo, la promesa de Jehová era clara y, así como el pueblo había regresado a la idolatría, ahora también podían volver a su adoración. En el horizonte, una nueva prueba aguardaba, y con ella, el tejido del plan soberano de Dios comenzaba a tejerse con hilos de gracia y redención. ¿Cuál sería el siguiente paso en este pacto divino? Cuando Moisés descendió de la montaña, la luz de la gloria de Jehová aún brillaba sobre su rostro. Las nuevas tablas, grabadas por la mano de Dios, eran un símbolo tangible del pacto renovado, una segunda oportunidad para un pueblo que había caído en la oscuridad de la idolatría. Sin embargo, una pesada carga se asentaba sobre su corazón, el desastre espiritual que había ocurrido en su ausencia era demasiado grande. Al llegar al campamento, Moisés encontró al pueblo en un estado de expectación y nerviosismo. Algunos se alejaban del becerro de oro, sus rostros marcados por la culpa, mientras que otros, aferrados a la antigua adoración, buscaban despectivamente en las sombras lo que sabían que era un engaño. Moisés levantó las nuevas tablas y, con voz firme, clamó: «Escucha, Israel. Jehová nos ha dado un nuevo pacto. Apartaos de vuestros ídolos y volved a adorar al Señor». El ambiente se tornó tenso mientras las palabras de Moisés resonaban. Su llamado al arrepentimiento causó murmullos, algunos de aliento, otros de resistencia. Aarón, al ver la incertidumbre creciente entre la multitud, se adelantó, intentando mediar. «Hermanos, hemos pecado gravemente, pero el Señor nos ha otorgado su misericordia. Escuchemos a Moisés y volvamos a él». Pero la voz del pueblo, aún inmersa en la confusión, gritaba en la niebla de la duda. «¿Quién nos guiará? El Dios que vemos es el que queremos». Clamaron, algunos levantando los brazos hacia el ídolo. Moisés, lleno de compasión, recordó la enseñanza del Señor en la montaña: «Si mi pueblo se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos». Sabía que debía actuar, y pronto. «Hoy, yo me presentaré ante Jehová, y lo que él decida será lo que resolveremos», rugió Moisés, llevando consigo a un grupo de líderes que empezaba a creer en la posibilidad de la redención. La montaña seguía siendo un lugar sagrado, y en su eco, sabían que había un poder divino en juego. Mientras ascenderían de nuevo a la montaña, la atmósfera sobre el campamento se tornó pesada. El Señor les había ofrecido una nueva conversación, un nuevo pacto, pero lo que la gente no sabía era que la montaña presentaba un reto mayor. Moisés se detuvo al pie, sintiendo como el peso de más que solo las tablas caía sobre sus hombros. «¿Qué pasará?», se preguntó, «si vuelven a descuidar lo que el Señor demanda de ellos». Con una voz temblorosa, hizo una oración por la exhortación del pueblo a aceptar la verdad. La respuesta del cielo fue como un relámpago que iluminó su corazón. Lo que iba a enfrentar no era solo una segunda oportunidad, sería un tiempo de revelación. Mientras tanto, en el corazón del pueblo,
algunos empezaron a sentir el eco de las palabras de Moisés. En medio de la confusión y el temor, surgieron chispas de esperanza y fe. Un hombre se destacó entre la multitud, levantando sus manos, clamando a Dios: Señor, perdónanos. Reconocemos nuestra falta, vuelve a hablarnos. Fue entonces cuando la presencia de Dios se manifestó de nuevo. Desde la cima de la montaña, una nube oscura comenzó a descender, y la voz de Jehová recobró su fuerza. Moisés, desciende y guía a tu pueblo. Yo les enseñaré a caminar en mis caminos, pero tendrás que interceder por su generación. El rugido sagrado resonó en los corazones de los israelitas, iluminando la senda hacia un nuevo amanecer. La prueba era difícil, el camino largo, pero las promesas del Señor nunca flaqueaban. Moisés, en su espíritu, sintió que la revelación estaba por venir, el silencio del desierto se llenó de anticipation. El futuro del pueblo pendía en un hilo, y Moisés se dio cuenta de que ya no solo luchaban por una relación más fuerte con Dios, sino que su historia estaba entrelazada como un hilo dorado en el plan soberano del Creador. ¿Cómo se iría desenlazando esta redención divina? La montaña guardaba el secreto del siguiente paso en la historia del pueblo escogido. Moisés, con el corazón latiendo intensamente, comenzó a escalar nuevamente la montaña, el aire fresco y cargado de expectativa llenando su ser. La nube oscura que cubría la cima era un recordatorio palpable de la presencia de Jehová, y a medida que se acercaba, un profundo temor reverente lo envolvía. Sabía que se encontraba en la frontera entre lo terrenal y lo divino, un umbral que demandaría el reconocimiento de la grandeza de Dios. Señor, estoy aquí, murmuró, reconociendo su necesidad de guía en este tiempo crítico. La voz de Dios resonó en su interior, como un eco antiguo. Escribe las palabras que te diré y transmite al pueblo lo que requieren saber para vivir en fidelidad. Moisés se detuvo, una pluma y tablas en mano, listo para recibir más que instrucciones, ansiaba obtener la revelación que podría cambiar el destino de su gente. Mientras tanto, en la llanura del campamento, la confusión comenzaba a disiparse. Algunos, todavía aferrados a sus ídolos, se hallaban entre la duda y la esperanza. El hombre que había clamado a Dios anteriormente, llamado Elí, se esforzaba por unir a quienes anhelaban regresar a la verdadera adoración. Escuchad, Israel. Jehová ha hablado a Moisés. Si nos volvemos a él con sinceridad, seremos restaurados, afirmaba con fervor, su voz sacudiendo las corazas de incredulidad. El pueblo, dividido, miraba expectante hacia la montaña. Algunos sintieron la vibración de la tierra bajo sus pies, mientras otros comenzaron a murmurar dudas. ¿Qué nos dirá Moisés? ¿De verdad podemos esperar el perdón tras nuestra traición? Elí, sintiendo el peso de la responsabilidad, gritó: confía en Jehová, quien siempre es fiel. Su amor es eterno, y su compasión, infinita. En la cumbre de la montaña, Moisés se encontraba sumido en la profundidad del encuentro con Dios. Las instrucciones que recibía eran precisas y duras, pero impregnadas de amor. Tú les enseñarás a vivir mis mandamientos y a honrarme como su Dios. Serán un pueblo especial, un tesoro para mí, si eligen caminar en mis senderos. Cada palabra quedaba grabada como fuego en su corazón, chispa sagrada que requeriría su fe para transcribirla a su pueblo. La atmósfera en la monta se tornó densa y solemne. La nublada presencia de Jehová hablaba no solo de juicio, sino de redención, indicando que incluso en la desaprobación, había un camino hacia el perdón. Y así, en ese pliegue del tiempo, Dios sellaba un pacto que apuntaba hacia un futuro que resonaría a través de generaciones. Al descender, la angustia y la firmeza en el rostro de Moisés eran evidentes. Se encontró de nuevo con el pueblo, que lo observaba, la incertidumbre aún jugando en sus corazones. Levantando las tablas, proclamó: aquí están las leyes que revelan el carácter de nuestro Dios. Serán la luz en nuestra oscuridad, la guía en nuestro viaje. Regresad a Jehová de todo vuestro corazón. Un murmullo de asombro y miedo recorrió a todos, humanos reflejando la lucha entre la verdad y la tentación. La voz de Moisés retumbó como la trompeta del cielo: si permanecemos en la oscuridad, perderemos nuestra identidad. Escoged hoy a quién serviréis. Fue entonces que la fragmentada multitud, llamada a la unidad, comenzó a responder, encontrando fuerza en la revelación dada.
Nosotros serviremos al Señor, resonó un eco de fe colectiva. Sin embargo, el corazón de Moisés, aunque flotando en esperanza, aún palpitaba con preguntas. ¿Sería suficiente este renovado compromiso para mantener al pueblo en la senda de la gloria de Dios? ¿O caerían nuevamente en el abismo de la desobediencia? Al cerrar el capítulo de este encuentro divino, en lo profundo del alma de Moisés emergió el anhelo de un futuro aún más grandioso, uno que culminaría en la revelación del propio Hijo de Dios, el Cordero inmolado por la humanidad. La historia de Israel estaba solo al principio de su viaje, pero confiaba que en cada paso, la soberanía de Dios sería el sendero iluminado hacia la redención. El viento sopló con fuerza sobre la montaña, como si la misma naturaleza reaccionara al peso del pacto recién establecido. Moisés, con las tablas en su mano, descendía, sintiendo en su corazón la intensidad de lo recibido. Cada paso traía consigo el eco de la voz de Dios, resonando en sus pensamientos, recordándole la responsabilidad que había sido depositada sobre él. Su mente, aunque aturdida por la grandeza del mensaje, luchaba con la realidad de un pueblo que, a pesar de su fe renovada, aún tenía la sombra de la traición en el horizonte. Mientras el hebreo se acercaba al campamento, pudo ver la multitud dispersa, sus rostros marcados por el miedo y la esperanza. Elí había logrado reunir a muchos, y sus palabras de aliento habían comenzado a unir fragmentos de corazones quebrantados. Sin embargo, aún había quienes miraban con recelo, aferrándose a la comodidad de sus ídolos, temerosos del compromiso que implicaba volver a Jehová. «Pueblo de Israel», exclamó Moisés, alzando las tablas en alto, su voz resonando como un trueno en medio de la llanura. «He aquí lo que el Señor ha hablado. No son solo palabras, sino el camino que guiará nuestras vidas. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios». La respuesta fue un murmullo fuerte de asombro seguido de un silencio reverente. El miedo se transformó en reverencia, y la fe comenzó a bullir como agua viva entre ellos. Pero también se escucharon murmullos de duda, ecos de pasados fracasos resonando en sus mentes. ¿Y si fallamos nuevamente? ¿Estamos listos para cumplir lo que se nos ha pedido? Moisés, sintiendo la fragilidad de la fe de su pueblo, recordó las palabras del Señor acerca de la perseverancia. Al obedecer sus mandamientos, no solo seremos bendecidos, veréis la gloria de Jehová manifestada en medio de nosotros. Él nos guía, como lo hizo con nuestros padres en Egipto. Pero debéis ser íntegros en vuestros corazones. A lo lejos, un grupo de hombres se separó de la multitud, manifestando su resistencia al mensaje de Moisés. ¿Quién es este Dios que nos exige obediencia? Fuimos libres y elegimos nuestro propio camino. Gritó uno de ellos, su voz amarga como el desierto. Este reto despertó un sentimiento inmediato entre algunos, la ambigüedad de su lealtad empezaba a fragmentarse nuevamente. Basta, retumbó la voz de Moisés, y un profundo silencio se apoderó del lugar. He visto la gloria de Jehová, y se manifestará en grandeza y juicio. Si decidís seguir vuestro camino, será la destrucción lo que se cosecharemos. Pero si elegís permanecer en su verdad, seréis una luz, un testimonio para todas las naciones. Las palabras de Moisés se clavaron como espadas en los corazones del pueblo. La lucha interna se hizo evidente. Elí se adelantó, su voz firme y decidida, ¿no fue él quien nos libró de la esclavitud? ¿No hizo maravillas en nuestras vidas? No olvidemos su poder, ni caigamos en la tentación de la incredulidad. Los murmullos de duda comenzaron a quedar atrás, y algunos sintieron el impulso del arrepentimiento. La lucha era real, un eco de lo que venía y un recordatorio de lo que eran un pueblo llamado. A medida que la noche caía, Moisés miraba hacia el cielo estrellado, preguntándose si realmente podrían perseverar en el nuevo pacto. Señor, oró, danos fuerza para seguirte y unidad para permanecer como tu pueblo. Y en ese instante, una luz brilló en lo alto, como si Dios mismo estaba enviando un mensaje de esperanza. El camino será difícil, pero no estaréis solos. Yo iré con vosotros, y llevaré a cabo mi propósito a pesar de vuestra debilidad. La tierra prometida está ante vosotros, y allí conoceréis mi plenitud. Moisés, lleno de asombro y temor, entendió que el futuro de Israel estaría marcado por el constante desafío de la fe, pero también por la promesa de un nuevo amanecer.
Las heridas del pasado podrían sanar si se mantenían fieles, si permanecían atentos a la guía de Jehová. Aquella noche, se formaba un pacto no solo entre Dios y los israelitas, sino entre el tiempo y la eternidad. Ninguno podría escapar del poder de sus propósitos. Sin embargo, una inquietante preocupación envolvió a Moisés. ¿Cuál sería el desenlace de esta nueva alianza? Un murmullo divino llenó su corazón y, por un instante, se sintió en la cúspide de un misterio mayor. Había algo en este pacto que señalaba no solo la libertad presente, sino una redención que aún no podían comprender completamente. ¿Estaba Dios preparando un camino que iría más allá de su entendimiento humano, un camino hacia el corazón mismo del sacrificio que sería el Creador por su creación? La lucha y los triunfos de su pueblo resonarían en generaciones, y entre sombras de duda y fe divina, la historia de su redención apenas comenzaba a desplegarse. Moisés, buscando un refugio en la brisa fresca de la noche, sintió el peso de la responsabilidad que llevaba consigo. Las tablas en su mano eran más que simples piedras, eran el testimonio del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Mientras contemplaba a la multitud, podía sentir la mezcla de esperanza y temor en el aire. El pueblo, tras haber escuchado las palabras de su líder, se dividía entre los que deseaban seguir a Jehová y los que aún anhelaban la seguridad de sus ídolos. «Es hora de que hagamos un compromiso verdadero», exclamó Moisés, su voz resonando en el silencio de la noche. «Los mandamientos que he traído no son normas arbitrarias, son la guía que nos llevará a la vida. Hoy, debéis decidir a quién serviréis. ¿A los dioses de Egipto o al Dios viviente que nos libró?» La angustia de su corazón se reflejaba en el rostro de aquellos que le escuchaban. Entre el grupo que había murmurado en resistencia, algunos comenzaron a vacilar, sus corazones inquietos ante la presencia de lo divino que se manifestaba a través de Moisés. «Elí, ven aquí», llamó Moisés, y su sacerdote se acercó, llevando en su expresión una mezcla de autoridad y compasión. Hay que ungir este momento. Necesitamos recordar que no estamos solos en esto. Jehová marcha con nosotros, su espíritu nos fortalece. Elí tomó una pequeña botella de aceite y comenzó a ungir la frente de algunos de los líderes entre el pueblo. «Recordad esto», les dijo en tono grave, «no solo están siendo visibles para los demás, sino que están haciéndose un pacto ante el Señor. Que este aceite sea un símbolo de su dedicación y la unción del Altísimo en cada paso que tomen». Mientras el aceite caía sobre ellos, un extraño silencio envolvió al campamento, como si una atmósfera sagrada estuviera descendiendo. Muchos comenzaron a llorar y a clamar a Jehová, mientras otros se unían en oración, buscando la dirección del Altísimo. Las llamas de las antorchas iluminaban los rostros, y había una sensación palpable de transformación. «¿De verdad puede Dios transformarnos?», susurró uno de los escépticos, mientras se apartaba de la multitud. El temor a lo desconocido bruñía sus pensamientos, y el eco de su pasado lo perseguía como un fantasma. «¿Qué crees que sucedió en Egipto?», contestó su compañero, con dureza en la voz. «Él nos sacó de la oscuridad, de la esclavitud. Si está con nosotros ahora, ¿por qué no podría librarnos de nosotros mismos?». Moisés, sintiendo la tensa atmósfera, recordó las palabras de Dios sobre la promesa de la tierra prometida. Con fe renovada, alzó su voz nuevamente. «El Señor ha prometido guiarnos a una tierra donde la leche y la miel fluirán. Pero debéis saber que el camino será un tiempo de prueba, una forja de nuestro carácter como su pueblo. ¿Estáis dispuestos a soportar lo que sea necesario para ser obedientes?». Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, y en ese manto celestial, muchos se encontraron de rodillas, clamando a Jehová en un acto de entrega total. «Haremos lo que el Señor ha dicho», se escuchó entre los líderes que habían sido ungidos. Era un clamor de unidad, un eco de un nuevo comienzo. Pero entre murmullos de aceptación, un sombra de temor se cernía. En el trasfondo, un tamborilleo de desprecio se levantaba. «Volved a nosotros, Egipto», gritó un voz rebelde, quien había mantenido el rencor en su corazón. Su desafío cortó el aire como una espada, una advertencia del talón de la traición que amenazaba el nuevo pacto. Moisés, al ver la agitación entre la multitud, sintió una urgencia que lo impulsó a clamar al cielo. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recuérdanos.
Mientras luchamos contra nuestra debilidad, ayúdanos a permanecer firmes. Que este pueblo no se pierda en el camino. De repente, una luz que emergió desde lo alto iluminó la escena, revelando la gloria del Señor. Los corazones temerosos fueron tocados con esperanza, y una voz profunda resonó desde los cielos, como un tambor sagrado de un futuro prometedor. No temáis, mi pueblo. El tiempo de vuestra redención se acerca. Voy a hacer algo nuevo ante vuestros ojos. Con la sangre del Cordero, os llevaré a la libertad no solo de la tierra, sino de toda incredulidad. Las palabras reverberaron en sus corazones, llenándolos con una mezcla de asombro y expectativa. El pacto recién formado estaba más allá de su entendimiento, un paso hacia un destino divino que aún no podían vislumbrar. Mientras la noche se desvanecía, sus esperanzas florecían y la oscuridad parecía disiparse. El desafío estaba claro y aún por venir. La sombra de la rebelión y el clamor del pueblo estaban entrelazados con el amor de Dios que los esperaba. Así, en medio de las dudas y pruebas, la historia de Israel estaba a punto de ser reescrita, una narrativa que no solo abrigaba promesas inmediatas, sino una revelación profética que resonaría eternamente. ¿Qué más tendría Dios preparado en su soberano plan, en el camino hacia la redención? Mientras el amanecer comenzaba a desdibujar los contornos de la noche, Moisés sintió en su corazón la inminente necesidad de guiar a su pueblo hacia una mayor revelación de la fidelidad de Jehová. Sin embargo, las sombras de la rebelión continuaban acechando, desafiando la nueva unidad que apenas había brotado entre los israelitas. Señor, oró con fervor, danos sabiduría para navegar en estos tiempos inciertos. La fe de tu pueblo es frágil y su historia está intacta, marcada con dudas y desvaríos. La mañana del nuevo pacto sería el testimonio de su profunda necesidad de conexión con Dios. Ante la multitud, Moisés alzó las nuevas tablas, enviando un mensaje claro. Israel. Hoy es el día en que empezamos nuestro viaje hacia la tierra prometida, pero con la condición de que sigáis la voz de Jehová. Sus mandamientos son nuestra luz y guía. Cada uno de ustedes debe recordar que la verdadera adoración requiere integridad en el corazón. El eco de su palabra resonó, y un murmullo de asentimiento recorrió a la multitud. Pero entre los que se mostraban dispuestos a seguir al Señor, había un grupo que aún dudaba. ¿Cómo podemos estar seguros de que este Dios nos guiará?, cuestionó uno de ellos, sus ojos reflejando la incertidumbre. La pesadez de la incredulidad pesaba como un yugo entre ellos. Moisés, sintiéndose como un puente entre el cielo y la tierra, divisó que su misión era más que simplemente liderar. Dios ha demostrado su poder a través de maravillas. Somos un pueblo que ha visto su gloria. ¿Acaso no recuerdan el mar que se dividió ante nosotros? Esto no es solo una promesa, es la demostración de su fidelidad. Las palabras de Moisés comenzaban a arraigarse nuevamente en los corazones de algunos. No obstante, un susurro de desafío crecía en la multitud. ¿Tenéis miedo de volver a lo conocido?, cuestionó un hombre desafiante, su voz resonando en respuesta a la fe. Preferimos la comodidad de la esclavitud a la incertidumbre de este camino. Señores, replicó Moisés, sintiendo la urgencia creciente, temed al Señor. No olviden lo que hizo por ustedes. Este pacto es un regalo. Los caminos de Dios pueden ser difíciles, pero su amor nos sostiene. No se detengan ante el miedo. Mientras hablaba, la nube que simbolizaba la presencia de Jehová comenzó a moverse lentamente sobre ellos, elevando las miradas y los corazones. Veo entre ustedes pánico, ¿dónde debería haber fe? Venid, subamos a la montaña, allí Él nos aguardará para darnos más instrucciones. Los israelitas sintieron la energía en el aire, como un signo divino que resonaba en su ser. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la montaña, buscando lo sagrado en medio de la incertidumbre. Era un llamado a moverse, un compromiso de adentrarse en lo desconocido en respuesta a la promesa de redención. Mientras el pueblo comenzaba a ascender, Moisés se retiró nuevamente en oración. Señor, aviva la fe de este pueblo. Fortalece su corazón en la verdad de tu palabra. El camino será largo y lleno de pruebas, pero tu promesa es más grande que cualquier desafío que enfrentemos.
Mientras la montaña temblaba con la presencia de Jehová, una luz resplandecía desde la cima, como un faro de esperanza. En el corazón de Moisés, una urgencia crecía. Estaba sucediendo algo más grande, una revelación de Dios más allá de lo físico hacia lo espiritual. ¿Qué misterios desataría esta nueva promesa? ¿Cómo Dios se movería en este nuevo pacto? Entre el tumulto de la multitud, la voz suave de Dios resonó en el aire. Los llevaré a la libertad que la carne no puede comprender. Además, las pruebas a las que se enfrentarán en el camino no serán simplemente obstáculos, serán las forjas de carácter que configurarán a este pueblo. A su regreso a los líderes que lo rodeaban, Moisés se encontró con expresiones de confusión y temor. Este nuevo pacto no será sencillo, explicó. Cada uno de nosotros deberá cargar con la responsabilidad y la alegría de la obediencia proporcional a las bendiciones que recibiremos. Cuando la multitud se acercó, hubo un momento palpable que resonó en el alma de todos. Las voces comenzaron a elevarse en un solo clamor: haremos lo que Jehová nos demanda. Y así, en unidad, los israelitas se comprometieron a elevar su adoración hacia el Creador y a vivir conforme a su palabra. Moisés vio cómo la luz comenzaba a derribarse sobre sus corazones, disipando las dudas que los habían amarrado. Sin embargo, el eco en su interior no desaparecía. Pero, pensó, las dudas aún persisten. ¿Podrán mantener su fidelidad ante la adversidad que está por venir? Isaías y otros profetas ya esperaban a la distancia, y el futuro de Israel se encontraban en un punto de quiebre. Quizás había un propósito más profundo en esta travesía que solo el cumplimiento de la tierra prometida. Era una historia de transformación y redención que resuena a través de los siglos. Mientras el pueblo comenzaba la ascensión hacia el monte, un último susurro cruzó el aire: este camino aún guarda secretos, un cumplimiento mayor del pacto que librará no solo a una nación, sino a toda la humanidad. ¿Estaban realmente listos para desatar el misterio de este plan soberano de Dios?